Introducción a la clase. ¿Ya? Vamos a hacerle, buenos días, vamos a hacer la introducción a la clase. Vamos a dividir nuestra sesión de hoy en dos momentos. ¿Ya? El primer momento vamos a conversar sobre la estructura de clases de educación física. Y para eso vamos a revisar una PPT que ya está en el aula. Vamos a conversar sobre los momentos, diferenciar un poco también la lógica de entender, además, por qué la clase se subdivide en tres momentos específicos y cuáles son las funciones de cada uno o los objetivos o propósitos de cada uno de esos momentos. ¿Ya? Y luego vamos a dejar este espacio de trabajo autónomo que ustedes han ido desarrollando ya con sus respectivos grupos. Es importante, chiquillos, que estos espacios los ocupemos, principalmente porque el domingo se entrega el trabajo. Sí, y felicitar igual a los grupos que se quedaron en ambos paralelos toda la clase porque creemos que les sirvió bastante. Así que es ideal que se pueda volver a presentar esa situación hoy. Dicho eso, vamos a compartir. Ahí están viendo la PPT ustedes como compartiendo pantalla, ¿cierto? Ya. Sí, porque ahí no se alcanza. Vamos a ver si funciona. Está constante. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda, consulta con respecto a lo que vamos a ver hoy día? ¿O estamos claros? Claro. Estamos ok. ¿Estamos ok? Eso es. Piensa relleno, ¿cierto? Vamos a comenzar. Ya. Hace un tiempo hablábamos sobre la clase de educación física y hablábamos también con respecto a la división de los momentos. Y hoy día tenemos muy en nuestro consciente la idea de que el momento inicial obedece al calentamiento. ¿A qué idea obedece eso? ¿Bajo qué lógica hablamos de calentamiento, creen ustedes? ¿En qué contexto hablamos de calentamiento? ¿Están ahí? Entrenamiento. ¿Están ahí? ¿Sí? Ya, Sí. muy bien. Ya, perfecto. Sí, chiquillos, necesitamos feedback, por favor. Sobre todo estamos. Sí, ya, pero nos vamos acostumbrando todos, ¿ya? Eso, gracias. Por tanto, hoy día vamos a ir conversando sobre algunos elementos esenciales de la clase de educación física. Vamos a diferenciar también terminológicamente y de forma conceptual cuando hablamos de clase y por qué hablamos de clase en definitiva, ¿ya? Y por otro lado vamos a caracterizar, como propósito de la clase de hoy día, vamos a caracterizar cada uno de esos momentos, ¿ya? Vamos a avanzar en esta lógica. Cuando hablamos de clase, lo que es entrar acá, ustedes seguramente se van a encontrar con distintos elementos. En algún momento seguramente han escuchado hablar de sesión, en algún momento seguramente han escuchado hablar de lección, y en otro momento, y el más típico seguramente, es el tema de la clase. Nosotros hablamos de clase fundamentalmente porque la clase en sí se entiende como un modelo ecológico. Y cuando hablamos de modelo ecológico, se entiende que la clase permite interactuar, son momentos de interacción entre uno y otro, hay intercambio. Por tanto, cuando nosotros les pedimos que por favor tengan un feedback con nosotros, y sobre todo en este medio obedece a eso, en que nosotros respondemos a lo que comunicamos en función también de distintos elementos que ustedes nos reportan. Información verbal, interacción, motriz, social, física, que ustedes nos puedan demandar, expresiones faciales. Por eso, cuando hablamos también de que estos momentos asincrónicos o sincrónicos también, y muchos de ustedes están con las cámaras apagadas, no podríamos estar en este sistema de interacción de clase. Piensen ustedes que la clase constituye, tal como dice acá, un escenario y un clima. Y ese clima se lo da la interacción a las personas, no hay otra posibilidad. ¿Ya? Es distinto, en definitiva, a que nosotros estemos transmitiendo información constantemente en un tiempo determinado, pero sin tener una interacción o, insisto, una retroalimentación de parte de ustedes. Este proceso, por tanto, entender la clase como un ambiente, con un clima y un escenario, es fundamental para estimular las relaciones entre las personas. No solamente las relaciones o interacciones que ocurren entre profesor y estudiante, sino que inclusive entre los estudiantes.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que la respuesta de nuestros propios estudiantes a las actividades de aprendizaje que uno propone nos permiten o nos obligan a cambiar la situación, las situaciones de aprendizaje que promovemos? Principalmente por la lógica del escenario y el ambiente que se va a generar. Cuando hablamos de generar un ambiente y un clima apropiado del aula, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere eso? ¿Se refiere a que el profesor sea simpático al entregar el contenido? ¿A qué obedece entonces? Cuando hablamos del indicador del marco para la buena enseñanza, con respecto a generar un clima propicio y adecuado del aula. ¿A qué se nos referimos cuando ustedes evalúan la docencia en la universidad y hay un indicador que dice, bueno, el profesor propicia un clima adecuado para las clases? ¿A qué se refiere eso entonces? Ah, muy bien, interesante la postura. Eso. Camilo, adelante. Cuando entrega un clima, o sea, como la herramienta quizás para que todos puedan entender de mejor manera lo que se está explicando. Ya, también, pero ahí está la mirada del contenido. ¿Qué otros elementos se pueden incluir en eso? Cuando usted dice, oye, el profe genera un clima adecuado. Más allá de que el profesor domine el contenido. Quizás la Podría estrategia- ser- oh, perdón. Podría ser como un clima de respeto y quizá confianza en el que las personas puedan sentir que pueden como aportar o intervenir en la clase en pos de su aprendizaje. Perfecto, súper bien. Respeto, súper bien. ¿Qué más? Otro elemento. Confianza, otro elemento. Vamos, lluvia de ideas. Chat igual. Estamos viendo aquí. Catalina, ¿usted iba a decir algo? Perdón, es que entre el eco y entre que se me pega todo, como que no escucho bien. Entonces. No, yo iba a decir un tema quizás no tanto como con el respeto y todo eso, sino como las estrategias que utiliza el profesor, como contextualizadas al grupo curso, para que así sea como, digamos que entendiendo que son todos los estudiantes distintos, él crea como un ambiente en el que todos y todas puedan aprender. Perfecto. Y por tanto, la clase contiene esos elementos que trascienden a transmitir un contenido. ¿Ya? Fíjense bien, cuando hablamos de sesión, dice asociado al tiempo. ¿Cuánto tiempo yo tengo destinado en una clase para entregar cada una de las actividades? Pero no nos habla de generar un clima adecuado, no nos habla de interacción. Cuando hablamos de la lección, es transmisión, interacción a partir de un contenido, pero queda hasta ahí. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son aquellos elementos que diferencian? ¿O por qué hablamos de una clase? Fíjense bien, se define en definitiva por un aprendizaje más social o por un contexto social, donde las interacciones de una u otra manera permiten visualizar esas interacciones permiten potenciar el aprendizaje fundamentalmente. ¿Ya? Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. ¿Ya? Y por tanto definimos incluso la clase como una unidad ambiental. Insisto, como parte de un modelo ecológico, pensando en un microsistema que nos posibilita interacción. Dale, Rosita, por favor. Adelante. Y por tanto, fíjense bien, cuando hablamos de que la clase nos permite que podemos grabar la clase, que podemos grabar las sesiones, yo en lo personal no estoy muy de acuerdo, porque la clase es un momento único y repetible, donde esas interacciones se van a dar única y exclusiva vez en una sola oportunidad. Sí, de hecho, cuando alguien lo ve ya grabado, no es lo mismo. Porque se elimina ese factor de sociabilizar y de poder relacionarse. El que está viendo la grabación está viendo, no sé, como que se le va como el alma a la clase, que yo lo planteo así. Fíjense bien que el aprendizaje también depende de variables que son socioafectivas. Depende de variables que son fisiológicas. El estrés, la ansiedad influyen en el aprendizaje. Y esas situaciones se viven en la sala de clase. Una interacción entre pares, una discusión no se va a volver a replicar. Y por tanto la clase cobra vida cuando se interactúa entre los estudiantes y entre los profesores y estudiantes. Esa idea es fundamental. ¿Ya? Fíjense bien que el espacio físico y en la forma de disposición de la clase también va a generar
de una u otra manera instancias de aprendizaje y va a generar el aula. Fíjense, cuando tenemos sillas alineadas, estamos en la lógica de una cátedra, de una cátedra que es tradicional. Pero ¿qué ocurre cuando ustedes se sientan en círculos, tienen la libertad de poder caminar, de poder interactuar de un grupo a otro, en semicírculos, pueden debatir, O incluso en la cancha. o incluso en la calle? Y fíjense bien lo que dice acá. Fíjense bien, la gestión interna está relacionada con las personas que participan del proceso. Hemos dicho constantemente en la asignatura de didáctica que nosotros gestionamos recursos humanos en este caso, gestionamos personas, gestionar la interacción entre grupos humanos. Y eso es tremendo, porque si ustedes como profesores, como buenos profesores y profesoras que van a hacer, son capaces de gestionar adecuadamente el recurso humano, fíjense en la oportunidad de aprendizaje que pueden generar para sus estudiantes, para todos sus estudiantes. ¿Dudas, preguntas, reflexiones? ¿No hay ninguna? Fíjense bien, acá seguramente se nota muy mal, ¿cierto? Sí, díganme, sí, profe, malo color elegir. Horrible, sí, lo sé, pésimo. Pero ahí dice calentamiento. No, es que es para que la... Perfecto. Calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Cuando hablamos de esa lógica, es porque estamos hablando de un enfoque tradicional de la clase de educación física. ¿Cuál sería el enfoque tradicional de la clase de educación física? ¿Bajo qué corriente está orientado? Como el conductismo. ¿Cómo? Conductismo. Ya, perfecto, como modelo pedagógico. Y desde la educación física, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde nos paramos entonces? ¿Recuerdan los modelos didáctica 1? Biomédico. Biomédico. Cuando hablamos de calentamiento, ¿qué hacemos entonces cuando hablamos de calentamiento? ¿Por qué se caracteriza el calentamiento? Principalmente, cuando ustedes están en una clase de práctica o están en el contexto del entrenamiento y los mandan a calentar. Vayan a calentar, libremente. ¿Qué hacen? Una activación muscular. Una activación muscular. ¿Qué otros elementos hacen en la fase de calentamiento? ¿Cómo? ¿Por qué otros elementos se caracteriza el calentamiento? A más allá de la activación muscular. Repetir. Repetir, ¿cierto? Y disponer el organismo para un esfuerzo mayor. Y por tanto, se dan cuenta que la lógica acá está centrada más bien en el desarrollo de una capacidad o disponer positivamente el organismo, el cuerpo, para someterse a un esfuerzo un poco mayor que se da en la parte principal. En cambio, cuando hablamos de la clase, como esta unidad ambiental a la cual nos referíamos anteriormente, fíjense bien, el enfoque está puesto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con un inicio, un desarrollo y un cierre que está articulado, que hay un principio de jerarquía vertical, de relación vertical y a la vez de relación horizontal. Y por tanto, lo que nos dice este proceso también es que cada clase está articulada una de otra. ¿Ya? La clase 1 con la clase del lunes con la clase del martes. Hay anclajes de una u otra manera que están vinculadas a aquellas unidades. Fíjense bien, cuando hablamos de la estructura de clase, hay algunos elementos que la caracterizan. El inicio, cuando ya empezamos a hablar de aplicación de estrategias. O sea, desde el momento 1, el profesor ya aplica estrategias. Sea estrategias de organización, estrategias de comunicación de la enseñanza, diversas estrategias que más adelante vamos a ir visualizando. Desarrollo, parte activa de los actores. ¿Quiénes son los actores? Los estudiantes. ¿Cierto? Implementación activa, fase de implementación de la enseñanza. Y en el desarrollo, invitación a la metacognición de lo vivido. ¿Cómo invitamos a la metacognición de lo vivido? Primero, ¿qué es la metacognición? Tiene igual harto que ver con la reflexión. Y me imagino que... Perfecto. Reflexión, ¿qué más? Con su diseño de clase, el martes. La metacognición es cuando uno, primero, además de, como, bueno, lo hace parte de uno, eso es. ¿Hace parte de uno lo aprendido? Claro, y lo socializa, y lo concientiza.
Y no solo eso, Josefina, ambas están muy en lo correcto, pero además también en la metacognición y en esta etapa fundamentalmente, lo que hacen niños, niñas y adolescentes, y todos en realidad cuando estamos en un contexto de clase, es que evaluamos nuestro propio desempeño y mejoramos, nos colocamos metas y estrategias de mejora en función de nuestro propio desempeño. ¿Cómo podemos mejorar? Pienso en lo que hago, reflexiono en cuanto a lo que hice y en cuanto me queda por mejorar. Por tanto, este proceso es fundamental y algunos autores indican que el inicio de la clase debe tener al menos un 15% del tiempo total destinado. Acá un 75%, acá 15 a 20%, pero este proceso lo otorgan entre un 10 y un 5%, o sea, es mínimo. Pero fíjense ustedes que este proceso también es fundamental de cierre. Y generalmente cuando lo diseñamos en clase, siempre puede ser un proceso de estructura, preguntas orientadoras, pero en este proceso es fundamental porque acá el estudiante evalúa todo lo que hizo y también hay una retroalimentación ya sea individual o grupal del desempeño del estudiante. Y que va a servir también para la organización de la próxima clase. Eso es importante también, sobre todo si es que estamos bajo la lógica de que queremos anclar una clase con otra, darle sentido a la unidad. Es importante, yo creo que lo hablamos también con el grupo de la carta el miércoles, con su diseño de clase, poder recabar información, no solamente para darme cuenta de que ellos aprendieron o que ellos mismos se den cuenta que aprendieron, sino que también yo tener información para volver a diseñar, volver a programar la enseñanza, etc. Miren bien esta estructura a continuación de este autor de Pozo de 2018. Miren bien la figura. Y fíjense bien un poco qué es lo que nos dice con respecto a cada uno de los momentos de clase. Primero, inicio de clase, organización del material. Puede ser también que la organización del material dependa de los estudiantes y el profesor. Se organizan los estudiantes. Hay un conocimiento previo. Se plantea el tema y el objetivo de la clase y además hay juegos de activación. Este tema de juegos de activación o desactivación definitiva, puede ser juegos o no, es un tema común que también se propone, que proponen otros autores. Pero fíjense bien, no es directamente llegar y abordar la activación. No desde la lógica del calentamiento, la activación puede ser activación cognitiva, activación motriz, activación emocional, sino que se dispone o se predispone al individuo que aprende a entrar ya en una fase que le va a dejar preparado para la etapa del desarrollo de la clase. Por tanto, fíjense bien lo importante que es el inicio de la clase. Y yo insisto con esta idea, articúlenlo con lo que pasa con cómo aprendemos los sujetos. ¿Qué pasa con el aprendizaje desde lo motriz? ¿Qué necesita para aprender? ¿Qué insumos necesita? Fíjense bien, conocimiento previo, la comunicación como elemento constituyente del aprendizaje. La entrega de información, el famoso feed forward que puede entregar el profesor para generar una fase cognitiva de aprendizaje. La claridad conceptual que usted tenga en esta etapa, por tanto, es fundamental para lo que venga. Fundamental también incluso para este elemento. El planteamiento del tema, qué distinto es cuando un niño, niña o adolescente sabe de lo que se va a tratar la clase. Sí, poco se hace eso. Poco se hace, la anticipación, que el niño esté anticipado. Piensen ustedes, ¿qué pasa cuando un niño llega un momento de clase y usted le va contando las tareas o las actividades de aprendizaje constantemente? Piensen ustedes en el comportamiento que tiene ese niño. Evidentemente va a haber mucha mayor ansiedad por querer hacer lo que viene, pero no hay una estructura, un orden, donde el niño sepa, bueno, qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Cuando hablamos de los elementos del conocimiento conceptual, del contenido conceptual, bueno, esta etapa es fundamental porque aquí usted entrega información que al niño le va a permitir darle sentido a lo que hace. Fíjense bien, este autor plantea planteamiento de los desafíos, es decir, qué es lo que vamos a hacer, y luego también ya el planteamiento desde el punto de vista del profesor de las tareas de la enseñanza para que el niño haga las actividades de aprendizaje. Y lo que hace también en el cierre de la clase es la evaluación de la clase, lo que hablábamos anteriormente con respecto a la etapa de metacognición. Se dan cuenta que hay una incidencia en los elementos. Pero veamos este otro autor, Blázquez, acá nos dice, hay un momento, ese momento de inicio de la clase, también lo divide en dos, en un primer momento de acogida. Y fíjense las características de esto, o los propósitos de este momento de acogida.
controlar, registrar a los estudiantes, ordenar a los estudiantes. Piensen ustedes en su trayectoria escolar, incluso acá en la universidad, ¿qué es lo primero que hacemos los profesores? Hay rituales, incluso rituales en los cuales nos juntamos siempre al mismo lado, nos sentamos en la misma posición. Hay un ritual de clase y ese es el momento de acogida. Fíjense bien, nuevamente se informa de los objetivos. La evaluación docente, cuando ustedes en algún momento se evalúen en la evaluación docente, hagan la clase, simular la clase también les van a pedir la declaración de objetivos y eso es un propósito explícito de la evaluación docente. Y luego un momento de asimilación, de acción y por tanto dice, ojo, se puede requerir un calentamiento desde el punto de vista motriz, pero también se pueden hacer otro tipo de actividades vinculadas a otro tipo de activación. Sí, con respecto a lo del calentamiento, bajo un modelo tradicional solamente se requería el calentamiento para partir la clase, es decir, subir la temperatura corporal, preparar el músculo para el estrés, etc. Pero lo que planteamos ahora, bajo estos modelos, es que el calentamiento ya no es lo único. No estamos diciendo que el calentamiento no puede ir, porque motrizmente y nuestro cuerpo necesita de elevar la temperatura, etcétera, etcétera, pero requiere de otros elementos que son mucho más importantes para que se creen los mapas cognitivos, para que asocien información y para que posteriormente aprendan lo que uno quiere enseñar. Eso es lo que planteamos, no es darle una condición tan negativa al calentamiento, por mi parte no es así, pero es que dejemos de lado la prioridad del calentamiento físico. Y esto está orientado a cómo entendemos también o cuál es nuestro posicionamiento epistemológico. Piensen ustedes en la motricidad humana. La motricidad humana no es solamente el movimiento. Hay otros elementos que le permiten al ser humano moverse conscientemente, de manera voluntaria, desde la acción motriz, desde la acción consciente. Y por tanto, esta fase de activación motriz, de predisponer el organismo, es una de los elementos que pueden estar vinculados a esta fase de calentamiento y que viene luego del momento de acogida. Esta idea es súper importante. Y por tanto, además, también, fíjense bien, es un momento, como dice Lasker, de adaptación, de exploración del material, de exploración del espacio, incluso de las formas de interactuar con el compañero o compañera. Lo que nos dice luego, cuando hablamos del desarrollo, este autor nos dice, oh, acá se va visualizando ya la parte central y las dificultades de las tareas que prescribe el profesor y de las actividades que hace el estudiante van aumentando en intensidad, en calidad, en distintos tipos de demanda y surgen y se vinculan con las anteriores. Fíjense bien, por tanto, cuando ustedes diseñen una clase, no solamente deben diseñar el ejercicio, sino que también diseñan los momentos de progresión de dificultad, cantidad de la práctica, variabilidad de la práctica, progresión de la práctica. Este trabajo de ingeniería es mucho más allá de decir, bueno, vamos a jugar al trencito, vamos a jugar al Simón Manda. Se dan cuenta que acá usted pone a prueba el conocimiento disciplinar que posee. Hoy día usted pone a prueba los 6 semestres que lleva cursando la carrera. Capacidad profesional. Y por tanto, ese momento es fundamental. Y fíjense bien, cuando hablamos del momento de vuelta a la calma, los niveles de actividad del estudiante disminuyen. Los niveles de actividad disminuyen y por eso se refiere a un proceso de vuelta a la calma. Además, también se centra en el diálogo entre profesores y estudiantes, entre estudiantes, donde hay un balance y una evaluación de lo realizado. Ese momento, chiquillos, debe estar destinado. Hoy día muchas veces, por la dinámica de los establecimientos, cuando estamos en clases que son prácticas, ese espacio se pierde por el hecho del camarín, el hecho del registro de la asistencia nuevamente, de que nos toca con el orden del recreo. Por tanto, hay que ajustar. El aprendizaje no se va a lograr en una clase. El aprendizaje se articula en distintos momentos. ¿Ya? No es el día luego y aprendí algo. Bueno, ese aprendizaje luego se consolida. Y para que exista aprendizaje, el estudiante debe transferir, debe aplicar. Por tanto, es un proceso continuo. ¿Ya? Y eso va a depender en la medida que nosotros sepamos distribuir bien la práctica pedagógica. Miren bien, se espera el análisis, la reflexión y la discusión del grupo. Independiente que sean niños pequeños, preguntarle a los niños, bueno, ¿cómo te sentiste?
¿Qué te gustó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Eso acaso no es que el niño también haga un análisis de su propia práctica? Perdonen que me apasione, pero este tema... Mira, mañana, No, no me voy a ir, perdónenme. vamos a hacer esto. Y aquí, muchachos, bueno, cuando hablamos del inicio nuevamente, para ir cerrando esta idea de los momentos de la clase, ¿qué esperamos de los estudiantes? ¿Qué espera usted? ¿Cuál es el sentido del aprendizaje? Comuníquelo también. ¿Qué espera que hagan sus estudiantes? Y cómo usted logra motivar el aprendizaje, cómo logra motivar a sus estudiantes. La motivación intrínseca fundamentalmente, intrínseca, la propia, la personal, es un elemento fundamental del aprendizaje. Sí, ojo ahí con el tema de las calificaciones, que no va de la mano con una motivación muy intrínseca. Lo mencionábamos ayer en una clase, un diplomado, lo escuché un profesor, con el tema de la calificación. Calificar o decir, un profesor mencionaba, ojo que esto es por nota, eso no es motivación. Creo que ya todos lo deberíamos tener claro, o algunos no sé si pensarán distinto, pero anunciar que una actividad es con nota o no está generando mucha motivación intrínseca en el estudiante. Lo que está surgiendo ahí una motivación externa, extrínseca, lo que nos dice, yo por obtener esto voy a hacer esto. Pero al final no es una motivación que me diga, no, si es que con esta actividad yo voy a aprender esto. Puedo aplicarlo, es útil. Ojo ahí con eso. Y este tema es súper importante. Cuando coloco el ejemplo, ya esto es con nota, el estudiante se orienta a una meta, que es aprobar. Pero no sabemos en qué medida lo va a internalizar. Y esas, lo vamos a ver más adelante, son las grandes diferencias entre el aprendizaje superficial y profundo. Y nosotros esperamos que nuestros estudiantes aprendan profundamente. Cuando a sus estudiantes, en cualquier contexto, en la universidad, en el jardín, en el jardín infantil, en el colegio, le pregunten más adelante, bueno, ¿qué te enseñó el profesor Javier Carvajal en educación física? ¿O qué te dejó el profesor José Ruiz en la clase de educación física? Yo esperaría que el niño pudiese tener un sinnúmero de respuestas. ¿Ya? Y ordenar la clase en ese contexto es lo que te invita a entender la clase como una unidad mental. Veamos este caso rápidamente, léanlo y visualicemos las posibles respuestas a las dos preguntas de ahí arriba. Analicemos este caso de inicio de clase. Analicemos este caso de inicio de clase. Vamos. Voy a leer rápidamente. No, que lo lea José, José Luis. Vos de profesor. José Luis. José Luis, ¿está ahí? Hola, profesor, dígame. José Luis, lea el caso, por favor. Ya. Un docente de educación física trabaja con sus alumnos de octavo básico los fundamentos técnicos del voleibol, específicamente de tipos de saque. Al comenzar la clase, el profesor señala: seguramente recuerdan que hemos estado trabajando la unidad de voleibol. Por ejemplo, hemos visto algunos golpes como el de antebrazo, el golpe de dedos. Hoy aprenderán a realizar saques. Antes de empezar, van a dar 4 vueltas por el gimnasio rotando lentamente, después van a desplazarse lateralmente de un cono a otro. Luego de este calentamiento, el profesor demuestra cómo realizar el saque por bajo y por arriba. Para practicar, indica a los alumnos que deben trabajar en parejas y realizar ambos tipos de saque, aumentando progresivamente la distancia a la red. Para terminar la clase, juegan un partido hasta los 7 puntos y realizan una actividad de vuelta a la calma. Comentarios, reflexiones. Yo Dale. bueno, lo primero que me llamó la atención es que dice seguramente recuerdan y no se aseguró de que lo recuerden. Entonces como que lo dio por hecho y siguió con la clase. Ya, bien. ¿Qué más? Lluvia de ideas para después conversar. El calentamiento era de dar vueltas al gimnasio, trotando, que claro, igual si viene en una activación, quizás se podría haber dirigido de otra manera a la actividad que se quería realizar o para el fundamento que se estaba tratando de trabajar. Ya, bien. A partir de lo que... Sí, dale, no sé quién fue. Ya, Josefina,
que dice ya tocando lentamente y después desplazarse de un cono a otro, pero van a hacer saque. No hicieron nada para los brazos, ni para algo de arriba del cuerpo. Perfecto, yo también había visto ese párrafo. Cuando habla del saque, vamos a hacer el saque y lo demuestra inmediatamente. No hay otros elementos también, más información que pueda aportar el profesor. Inmediatamente vamos a trabajar en parejas, por tanto, bueno, ¿qué otros elementos? Fíjense bien cuáles son los elementos y fíjense bien ustedes al final, para terminar la clase, tomar un partido hasta los 7 puntos y realizar una actividad vuelta a la calma. Analicen esos elementos, ¿se está articulado? ¿Cómo puede perjudicar o qué impacto puede traer eso en los estudiantes? ¿No? Profesor, Felipe, ¿no? Que de Chile. el calentamiento en sí, bueno, como decía usted, es para aumentar la temperatura corporal, pero como ellos van a aprender una nueva habilidad, como es el saque, el calentamiento tiene que tener un poquito más cognitivo para poder facilitar este aprendizaje. Entonces, ese calentamiento no va de acuerdo a lo que él quiere como objetivo de su clase. totalmente desarticulado. Muy bien, profesor. Muy bien, Felipe. Muy bien. Excelente. Y por tanto, analizar esta situación nos permite inmediatamente, o les permite a ustedes inmediatamente analizar su propia práctica. Cuando tienen que hacer microclases en la universidad, cuando tuvieron que hacer clases, intervenir en la práctica docente inicial también. Analicen su propia práctica. Y generalmente lo que nos pasa a los profesores de educación física, sobre todo al principio de nuestra carrera, es que queremos entregar la mayor cantidad de actividades porque entendemos que mientras más se mueve, mucho mejor. Y asociamos al aprendizaje, el aprendizaje del niño, en función de variables tales como en ningún momento descansaron, lo pasaron súper bien, y otro tipo de juicios, pero veamos, analicemos la clase en sí. No les digo que eso esté mal, pero les digo que apuntemos en qué medida ustedes pueden favorecer el aprendizaje y cuáles son aquellas condiciones que usted puede movilizar o manipular para que el niño aprenda. ¿Ya? Profe, ¿Ya? lo otro es que dentro del ejemplo, bueno, sé que está como resumido, pero dentro del ejemplo no sale que si el profesor o profesora se preocupa por una buena ejecución, ni hace la retroalimentación o lo que sea, porque después va aumentando progresivamente. Entonces, por ejemplo, si yo no sé sacar y mi compañero tampoco, estamos en una pareja, ambos lo estamos haciendo mal, y después terminamos la clase jugando un partido que no tiene nada que ver con el saque. O sea, bueno, sí, pero no se basa solamente en eso. Entonces igual es como raro, porque nunca voy a saber si estoy haciendo algo bien o mal. Sí, y lo que usted dice, Josefina, es correcto, porque acá el profesor asume que hay aprendizaje, y para pasar un fundamento básico, técnico, bueno, ustedes están haciendo goles y se dan cuenta que el contexto del voleibol es súper complejo, entenderlo en función de las interacciones que da el móvil. O sea, no depende solo de un fundamento para llegar a ir a jugar, sino que hay otros elementos de institución que tiene que tener el estudiante adquiridos para poder desenvolverse. Acá hay una voleibolista, una eximia voleibolista. Pero ella les podrá dar más información, pero bueno. En definitiva, cuando hablamos del desarrollo, también para continuar, es porque se concreta la fase activa y fundamentalmente podemos dar cuenta en el cierre de cuál es la utilidad de los métodos. ¿Qué aprendieron? Y hay una pregunta tan simple. ¿Qué aprendiste hoy día? Josefina, ¿qué ha aprendido hoy día, por ejemplo, usted? Hoy día, jueves a las 11:42 de un día primaveral, 23 de septiembre. ¿Qué aprendió hoy día? ¿Sí? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? ¿Me puede responder? Aprendimos los momentos de la clase. ¿Usted qué aprendió? ¿Qué más lo que hace? Usted. A usted de esa cámara. Ahí. Eso, aprendimos los momentos de la clase y por qué se caracterizaban o dentro de qué
distinguían, por ejemplo, en la visión que tienen ustedes como profesores versus la tradicional o del Minedu. Perfecto. Acá, gracias a Josefina. Piensen el resto también que han aprendido hoy día o que han aprendido lo que ya conocen. Fíjense bien algunos elementos que se consideran para diseñar clases. Nivel de aprendizaje alcanzado. Se pone en mi educa. Tiempo real de la realización. ¿Qué prácticas pedagógicas han sido beneficiosas? Materiales disponibles. Elementos que se pueden considerar para decir, bueno, estas son las actividades que yo podría realizar. Lo dejaré, fíjense, profesores, todo suyo, muy bueno. Bueno, más. Ya, hasta ahí dudas, consultas, reflexiones, comentarios, chat, videos, ¿todo bien? Dedito para arriba. Ya, si se dan cuenta, esto yo creo que ustedes ya lo han ido plasmando en su... Dale con la verdad para allá. Si se dan cuenta, esto ya lo han ido plasmando en sus clases, así que, como les decíamos el martes, la idea es teóricamente fundamentar el por qué hay un inicio, por qué un desarrollo y por qué un cierre. ¿Ya? Yo, por lo menos en los grupos que me he pasado en los trabajos autónomos, no he visto calentamiento en un inicio. Así que bien ahí, dedito para arriba con los grupos que yo he pasado y asumo que el resto debe ser igual. Estamos ya en la lógica del inicio, desarrollo y cierre. Ahora quiero que desde aquí en adelante se sitúen en el curso y en el contexto en el que ustedes están implementando sus diseños de clase. ¿Ya? ¿Qué curso? Más o menos las características, porque ustedes deben un poco simular el contexto para poder diseñar. Sobre todo si ya hemos venido hablando de esta didáctica geolocalizadora, ¿no es cierto?, que es contextualizada y se sitúa bajo un modelo ecológico y que por lo tanto, como hablamos con el profe en inicio de la clase, va a ser única. ¿Ya? Entender desde aquí, ustedes en sus diseños de clase, es decir, en esta disposición y estructuración de ciertos elementos, ¿estoy facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje? No necesariamente que me respondan, solamente para que lo reflexionen, o sea, si alguien quiere comentar, bacán. Pero apuntar hacia allá, no solamente para yo asegurarme de tener el orden y el control de todos los momentos, es decir, que los 10 primeros minutos organizo a los chicos, hago actividades de activación cognitiva, motriz, desarrollo, cierre, ya, 10 minutos al final. ¿Lo estamos orientando hacia el aprendizaje o lo estamos orientando más como un recurso mío para yo tener el control? Ojo ahí, porque uno como profesor Nobel se asegura siempre de tener el control. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que planteamos en la didáctica en general, pero en la clase del día de hoy, es que debemos mantener nuestra capacidad profesional, pero al máximo. Al máximo, porque nuestra capacidad profesional a lo que va a apuntar es el aprendizaje. No a cuánto sé más yo, no a cuántos juegos puedo hacer en una clase, no a cuánto puedo disponer y controlar los materiales, el espacio de los alumnos, sino que cuánto yo puedo aportar desde mi profesión para el aprendizaje de las chicas y chicos. ¿Ya? Es un poco para que vayan reflexionando, si es que al leer sus diseños, cuando los tengan listos, ustedes evidencian una facilitación del aprendizaje. Si es que este formato, este diseño facilita el aprendizaje, no, porque puede que ustedes lo tengan como un itinerario, pero en verdad, ¿está facilitando el aprendizaje? Eso para que se lo lleven para acá. Aquí hay algunas consideraciones que quizás podrían anotar, bueno, cual tienen la PPT a mano, pero un poco en qué me debo topar y dónde me debo detener para organizar una buena clase. Una buena clase en el sentido de que la estructuración esté bien organizada. ¿Ya? Aquí tenemos 4 grandes elementos. El primero es otorgar la mayor posibilidad de asimilar el aprendizaje bajo la misma lógica anterior. ¿Estoy posibilitando yo el aprendizaje o estoy posibilitando solamente un control de los elementos desde la enseñanza? ¿Ya? No solamente tocando al aprendizaje. Máxima participación. Ojo ahí, que guarda relación mucho con cómo yo organizo a los estudiantes. Individualización de la enseñanza. Se simularon o se situaron bajo un contexto en que los estudiantes no solo son, o sea, no todos son iguales, que generalmente pasa. Uno, como que dice, cuarto básico, tanto desarrollo motriz, tienen esta edad,
estos intereses, pero lo estoy individualizando. Considero, no sé, que en el curso de 30 hay 10 damas, 20 varones y se llevan mal, no sé. O características motrices, hay chicos que están un poco más adelantados con un nivel mayor, o chicos que van un poco más desaventajados, o lo están tomando todos por igual. Estoy considerando eso, ¿no? Esto no me corre. Y lo que hablamos con el profe anteriormente, lo del desarrollo del clima de la clase. Problemas técnicos. Aquí un poco explicitar lo que recién les comenté. ¿Vale? De acuerdo, ya sí, yo creo que eso no va a pasar. Primero, distribuir el espacio, ¿ya? Con posibilitar el aprendizaje. ¿Cómo distribuyo yo el espacio? ¿Ya? Lo otro, la organización de los estudiantes. Ojo acá, porque a veces uno dice, ya, juego, vamos a hacer un partido, todo equipo. Y ahí a veces tengo 30 cabros, los dos equipos son de 15, y eso me permite mayor participación o no. Puede que uno plantee muy bien desde la enseñanza, no sé, un juego modificado, en grandes grupos, pero lo que va a pasar a veces, y que pasa mucho en verdad en la práctica, es que varios chicos o chicas se quedan sin tocar el balón, o se quedan sin participar. O puede que la formación de grupos, que lo vamos a ver más adelante igual, la formación de grupos sea muy heterogénea, y que a veces el chico que está muy alto en nivel de desarrollo motriz y que es muy competitivo como característica de él como individuo, no va a pescar al chico que está desaventajado, al chico que, no sé, agarra un balón y se le cae y comete faltas, porque es tan competitivo que no lo va a pescar, no puede ganar. Entonces, esas cosas explicitarlas. ¿Cómo considero yo la formación de grupos para permitir la máxima participación de todos los estudiantes? Entonces, trabajo en parejas, en tríos, en cuartetos, ideal, pero condicionando la participación. No sé, a veces un juego que yo condicione la cantidad de toques por estudiante para hacer un punto. No sé si se entiende. Por ejemplo, ya vamos a hacer un mini partido, un deporte en específico, la verdad, 5 contra 5, pero para hacer un punto todos deben haber tocado al menos 2 veces el balón. Y así nos organizamos. ¿Se entiende? ¿Les hace ruido? ¿Les hace ruido? ¿Sí? Gracias, Cata. Miro para allá porque ahí están ustedes. Eso, y las últimas dos, lo que ya voy a repetir, pero considerar y adecuar a las características del alumnado. Entonces, sería bueno que en sus actividades de desarrollo, inicio o cierre, consideren esta diversidad. Simulada, obviamente que simulada, pero no sé, en caso de que el estudiante se presente, no sé, con menos nivel de desarrollo motriz en comparación al resto del curso, puede lograr el objetivo de la tarea o el objetivo de la actividad con otra condición motriz. Es decir, si en algún momento yo solicité X cantidad de rodeos de un punto A a un punto B, que se desplace boteando de un punto A a un punto B, entregando pases, y el indicador puede ser que no se le caiga ninguna vez el balón o que no se le escape, considerar que a alguien con una característica motriz inferior a la del curso, considerar que sí se le puede escapar, pero que de igual forma va a estar aprendiendo. ¿Por qué? Porque va un poco más atrás a su edad motriz. Esas cosas también considérenlas, no sé si como variante, pero sí como condición aparte. ¿Ya? Eso si es que ustedes quieren simular un contexto diverso del aprendizaje como es realmente. Factores a considerar, un poco viniendo a resumir lo que debemos hacer para estructurar la clase, chiquillos. Súper importante que esto lo vean donde sea, lo tengan ahí a mano. Estos 5 elementos me aseguran, por así decir, una buena estructura de clase. En primer lugar, organizar considerando al estudiante, a sus características. Eso es primordial, lo que veíamos anteriormente. Posteriormente, el tiempo de organización. Cómo yo si yo quiero llevar a los estudiantes a una metacognición
¿Es útil dar solamente 5 o 3 minutos del término de la clase? Ya 3, 5 minutos de cierre. Ya 5, empezamos, listo. No alcanza. Estructurar la organización, definir bien las actividades de inicio, desarrollo y cierre con sus tiempos determinados. Ya tener esa claridad, tener que yo voy a hacer 2 actividades de inicio, 3 de desarrollo y 2 de cierre. Ya, pero no como a la ligera, ya, tomárselo con la responsabilidad y la profesión que nos indica. Bueno. Utilización del espacio, evidentemente que sí, de repente pasa que uno hace grupos en una cancha, ya trabaja en una esquina. Cada grupo en una esquina ya ahí trabaja. Y tengo todo el espacio del centro de la cancha vacío. Pero porque yo quiero que trabajen por separado, sí, está bien. Pero igual nos puedo mover en función de que ocupan todo el espacio. ¿Ya? A veces tenemos mucho y ocupamos poco. Y uso del material de la clase, lo que nos permite probablemente tener más tiempo de compromiso motor y de participación en los estudiantes. ¿Ya? Eso, algunas consideraciones. Esto es un mapa que nos gusta harto, es como un continuo del proceso de aprendizaje desde la estructuración de la organización de la clase. Fíjense, lo que plantean en 2008 estos autores, si ustedes se dan cuenta, en la parte baja del... Eso. Si se dan cuenta acá, una organización más tradicional y técnica, que es lo que hablábamos anteriormente en un inicio, que se daba mucho por el control y por su sustentado más bien en un conductismo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si yo quiero avanzar a una organización que sea más constructivista? Constructivista en el sentido de que el estudiante es autónomo y que él mismo va generando su propio aprendizaje. Por lo tanto, ¿están viendo el cursor rojo, cierto? Ah, ya. Si no estaba muy bien. Por lo tanto, dejemos de lado un poco, si yo quiero apuntar a una organización más constructivista, dejemos de lado un poco querer tener todo el control desde mi rol. Otorgarle tareas a los estudiantes, por lo tanto, autocontrol. No sé si se entiende, pero de repente, dejar a que los estudiantes tengan la responsabilidad de organizarse por sí mismos y darles un tiempo, les permite ir ellos generando su propio aprendizaje. Me pasaba en la Alianza Francesa, con las chicas de voley, que era un club, pero igual lo voy a tratar un poco como educativo, contexto más escolar. Íbamos al momento del juego y yo ya separaba a las chicas 6 contra 6 porque ya era un poco más competitiva la cosa, había que trabajar 6 contra 6. Les daba el tiempo de ellas de organizarse. Onda, yo, estas 6 para allá, estas 6 para acá, equipo, organícense con sus roles, con sus funciones, estrategia de juego. Y le daba el tiempo, y antes me pasaba que me daba cosas porque decía, hoy está pasando el tiempo y no se organizan, estoy perdiendo tiempo, ¿no? Pero al final, después las chicas, cuando nos sentábamos en el suelo a conversar y cerrar la clase, lo agradecían, porque sentían que aprendían mucho mejor la estrategia del juego desde ellas resolviéndola. Y yo me pasaba nomás como por al lado, escuchando y aportando consejos, evidentemente desde mi fundamento de la disciplina, y sentía algo. En un principio sí, me dio miedo hacerlo porque perdía tiempo entre comillas, yo como profesora, perdía tiempo, pero para ellos era ganancia. Y para ellas era autocontrol, autonomía, responsabilidad propia. Por lo tanto, el aprendizaje yo no se las entregaba, ellas lo construían. Ya esa es la idea que presentamos con este esquema. Un poco implicar al estudiante en su propia experiencia. ¿Ya? Así que ahí reflexionen sobre su diseño de clase si es que están dando esa libertad que en verdad es responsabilidad del estudiante de poder construir su propio aprendizaje. He visto en varios diseños de clase que dicen según la orden del docente. Se organizarán en función de cómo indique el docente o el profesor. Reflexionemos ahí. ¿Podemos hacer modificaciones a eso? Para un juego, ellos mismos se pueden poner de acuerdo y sí se puede hacer. Doy más tiempo. El proceso de aprendizaje es lento. Si queremos posicionarnos bajo este aprendizaje más constructivista. Si es que no, y válido es, ustedes se sustentan bajo un modelo más tradicional,
y una organización de mucho control desde la enseñanza desde el docente, vale, ¿ya? Pero sean coherentes con su posicionamiento. ¿Dicho eso? Ahora vamos a hacer... Sí. Esto es un poco para que ustedes ya evidencien cuándo sí y cuándo no se está llevando a cabo un clima motivacional en la clase. Que es lo que partíamos la clase hoy día, con las preguntas. ¿Cuándo había un buen clima? ¿Cuándo había un buen ambiente? Lean los indicadores. Estos indicadores sirven harto para poder darme cuenta yo si en mis diseños estoy generando un clima motivacional. Eso, para la reflexión. No los vamos a ver uno a uno porque un poco quiero que ustedes lo lean para que reflexionen grupalmente. Esto está en el aula para que ustedes lo... ¿Ya? Fíjense en el quinto, de abajo para arriba. Hay reglamentación para aprender de los errores. No he visto en diseños de clase, por lo menos en los grupos que yo he pasado, explicitar los momentos de retroalimentación. ¿Ya? Denlos también. Denlos, en el momento del desarrollo. Úsenlos. ¿Ya? Eso pues. ¿Dudas, consultas? Yo ¿Sí? tengo una. Eso de las retroalimentaciones para aprender de los errores, es que me confundo y no sé, ¿eso tiene que ir en indicadores o en la secuencia de tareas? En ambas. Pueden ir en ambas. Ya, gracias. ¿Estamos? Quedan 10 minutos. ¿Además? Sí, 5 minutos. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Sí.